Gracias a un vídeo viral en YouTube, este joven de aquí se convertiría hace 10 años en el máximo referente del fitness, consiguiendo millones de visitas, dinero, prestigio. Y David Laid compartió una historia que podía identificar a millones de jóvenes en el mundo. Al fin y al cabo, tan solo era un chico flaco, normal, como tantos otros, pero que mostró una transformación que lo había logrado en pocos años. Y en definitiva, cumplía un ideal estético con el que mucha más gente se sentía identificado por razones que no hace falta que yo mencione. I don't like it. Too much. It is much. Too much. Okay. Oh my god. Yeah. A 10. No se ve, está buenísimo. Phone number. 10. 20. Wow, this is so good. 10, 9. Este vídeo es posible gracias al código DIBRA en LivePro. Más información cuando menos te lo esperes. Con razón, David Laid se empezó a hacer famoso en redes sociales muy pronto. Esto hizo que un montón de jóvenes empezasen a tomarlo como referencia y a copiar sus entrenamientos pensando en algún día llegar a verse como él. Y es que, si ahora mismo podemos decir que son competidores como Chris Bumstead quienes más mueven todo lo que hay detrás de la industria del culturismo, en su día fue David Laid quien atrajo una mayor masa de fans al fitness. Seguramente por mostrarse como un chico normal, un simple joven con una gran pasión que le encantaba documentar, con un gran físico y sí, habilidades para crear vídeos que entretuviesen a su audiencia. Pero toda esta imagen de éxito parecía no ser tan real como aparentaba. Y es que David Laid, como tantos otros, jugaba con todo ese aura de si realmente era natural o no. Todo esto era a razón de una genética prodigiosa o, como ya muchos sospechaban, consecuencia de hacer uso de sustancias en algunos momentos. Porque este es David Laid, pero David también es este de aquí y este que vemos aquí, con una luz exterior. Y como no, el que vemos a la izquierda en el vídeo de otro youtuber también es David Laid. Por todo esto, las intermitencias de David Laid pronto cuestionaron si realmente era natural. En una comunidad fitness, donde el uso de sustancias está a la orden del día, pues imagínense, esto es pasar de ser un ídolo de masas a literalmente un vendehumos. Pero especialmente en el caso de David había más argumentos para creer que era natural, porque a mi entender y a mi experiencia en esto, por supuesto que esto es un físico alcanzable de forma natural. De esta forma, la duda está más que sembrada. Es David Laid, un prodigio genético que además sabe utilizar a la perfección todos los ángulos y todas las luces para lucir de la mejor forma una estructura privilegiada, o realmente hablamos de un adolescente que se sintió inseguro y acudió al camino rápido y a la mentira. You're not. Are you still natural? Me? Yeah. You can drug test me if you like. Good answer. Good answer. No SARMs or anything ever? Nope. For hormones? Entonces sí para mí, con las luces adecuadas, y él era un experto en ello. Este es un físico alcanzable de forma natural. Su ratio de peso-altura tampoco es nada exagerado. ¿Qué motivos hay entonces para desconfiar de David Laid? Porque créanme que yo no seré de esos por ver a una persona levantando pesos realmente extraordinarios que diga que esto no es alcanzable de forma natural. Empezando por el peso muerto, que para quien haya practicado peso muerto sumo sabrá que la estructura de David es privilegiada para este movimiento. Esos brazos largos, junto a una buena palanca en sus piernas, no me hacen desconfiar de que esto lo haya podido lograr un natural, porque tenemos referencias, no es un hito que nadie haya alcanzado. Sin embargo, el argumento más convincente es uno que recordaremos quienes lo seguimos en aquella época, porque insisto en que en sus principios David Laid no generaba dudas por su físico. Más bien, lo que no cuadraban eran sus progresiones. Y es que de aquella época, en el 2017, recordaréis que el movimiento que más se le atascaba a David Laid era el press banca. Tanto es así que se mantuvo estancado durante un año en un aproximado de unos 140 kilogramos de RM sin progresar, porque una vez más, quien lleve tiempo en esto sabe que la curva de crecimiento no es exponencial. Y sobre todo, en un movimiento como el press de banca, cuando has hecho todas las mejoras técnicas necesarias, la fase de fuerza se vuelve cada vez más complicada y es normal sufrir pequeños estancamientos y progresar mucho más lento que en otros movimientos. Entonces, lo verdaderamente sorprendente fue cuando, en enero del 2018, nos sorprende con un levantamiento de unos 177
kilos de esta forma, con una muy buena técnica, haciendo cierto leg drive, pero al fin y al cabo un movimiento bastante limpio y bastante bien ejecutado, donde se ve una fuerza bestial para un movimiento que en principio se le complicaba, cuando en un vídeo de hace tan solo 8 meses había vídeos de David Laid como el de la izquierda fallando con esos 142 kilos que se le resistían. Y ahora, en pleno 2024, es curioso ver como, si nos vamos a ese mismo vídeo, resulta que eso por lo que se le acusó parece haber sido eliminado claramente, y como algunos ya se dieron cuenta, tras las acusaciones de varios canales, esa parte del vídeo tan solo 7 meses antes fue eliminada por David Laid, habiendo un salto en un vídeo que incluso muchos recordaréis, pero que demuestra una progresión en cuanto a fuerza claramente sobrenatural, en un movimiento donde no es tan fácil progresar, y lo que verdaderamente a muchos nos hizo saltar las alarmas cuando veíamos estas artimañas de David Laid. Por eso, para mí, son este tipo de cosas y este tipo de progresiones en cuanto a fuerza lo que no me encajan. No es tanto el físico, algunos podrían insistir en sus hombros. It's overwhelming the chances that it's not really true that he would be natural. Yo he de decir que David Laid para mí era sencillamente un genio de las luces, los ángulos y las cámaras. Es más, él mismo reconoce tener una pasión por grabar planos estéticos y, por qué no decirlo, probablemente también en postproducción. Y probablemente esto forme parte de las intermitencias de David Laid, el porqué de no querer aparecer constantemente en redes sociales, tener periodos totalmente ausente y donde su músculo parecía desvanecido. Entonces, Dibra, ¿nos estás diciendo que crees que David Laid no es natural? En mi opinión, en su momento no lo fue. Saberlo ahora, estando tan alejado del foco mediático, es más difícil saberlo, porque yo sigo defendiendo que este hombre tiene un físico que lo sabe lucir muy bien ante la cámara. Y en cuanto a su genética, pues vamos a hacer eso que quiero que se convierta en un mantra del canal, que es pasar a todos los físicos por el ya famoso test genética, buscando a ver si conseguimos encontrar el físico 10 de 10. Pero antes de empezar con el test, deciros que vosotros lo podéis hacer aquí desde las historias destacadas de mi Instagram. Os invito a ver vuestra nota. Recordad que esto tan solo evalúa las inserciones musculares, es decir, lo único que no podemos cambiar de nuestro físico. Pero antes de continuar, si estás harto de tomar tu proteína a desgana porque no sabe bien, ¿sabías que con el código DIBRA en LivePro puedes llevarte un iPhone 13 además de una proteína que sabe al bendito Chocomonkey? Tienes mi palabra. En vez de sufrir, vas a querer tomar tu proteína como si fuese un Kinder Bueno, tu crema de arroz como si fuesen unas natillas riquísimas. Se acabó el no poder llegar a tu proteína diaria por no poder cocinar. Tienes mi palabra que el sabor Chocomonkey o el chocolate belga no te defraudará. Además, lo traes a tu casa, aplicas el código DIBRA, ganas un 10% de descuento y directamente estás participando para llevarte el iPhone 13 valorado en 770 euros a día de grabación de este vídeo. Recomiendo poner tus datos para que en junio, cuando anuncie el ganador en mi Instagram, pueda contactar contigo. Ah, y no hay pedido mínimo, como si tan solo te gastas 7 euros en la tienda, que es lo que cuesta la sabrosa crema de arroz. Así que ya sabes, código DIBRA en LivePro. Pero volviendo al test genética, en cuanto a la cintura y oblicuos de David, incluso desde que era un crío se podría apreciar cómo su desarrollo se iba a dar con una V muy apreciable. Y es que al final, al ser un niño ectomorfo y tan delgado, su genética le brindó una cintura de 10. Ahora, si tuviésemos que evaluar la simetría de sus abdominales, yo mismo puse como ejemplo de six-pack asimétrico sus abdominales en el test. Recordemos, esto forma parte de aquello que no podemos cambiar y en el caso de él es muy obvio. Ahora, hablando de su pectoral y más en concreto de la línea inferior, fijémonos como aquí se podía ver un pequeño hueco sin completar que conforman, para ser honestos, un pectoral espectacular, lo que creedme que le da una nota muy buena, pero que aún así no es el pecho de Alex Eubank o de Arnold. En cuanto a su dorsal, parece algo intermedio y es difícil de evaluar, pero luego son este tipo de publicaciones las que me hacen pensar que hasta ha sido bendecido en la inserción de su dorsal. Y en este tipo de poses es donde se ve que se inserta lo suficientemente abajo para que le demos una buena puntuación. Los tríceps de David Laid sí que me atrevería a decir que es quizás el punto donde más falla su físico. Es realmente difícil en personas con unos brazos tan largos tener una inserción que llegue prácticamente hasta tu codo. Lo más común es ver este tipo de separación, que en el caso de David Laid es palpable, y los peros a este físico siempre han estado en el tamaño de sus brazos. Aunque hay que decir que para nada tiene un mal bíceps, ni mucho menos. Es cierto que no es la inserción perfecta, pero parece que apenas hay una separación de solo un dedo. No es tan remarcable como en el caso de algunos
uno de sus compañeros, así que no sale tan mal parado David de aquí. Porque a la hora de hablar de sus hombros, aquí es donde sí que creo que no va a caber ninguna duda. Por un momento veamos estas imágenes de cuando solo era un chaval. Ya prácticamente había un palmo que separaba sus hombros de su cintura. Sin duda una amplitud clavicular que se trasladaría a su físico en todas sus épocas. Y creo que esta imagen es la que mejor representa esa amplitud de sus hombros. Y ya sabéis, hablando del gemelo, me temo que David Leigh, con una tibia tan larga, nunca se le llevó a ver un gran gemelo. Y aunque esto viene muy determinado por la circunferencia y el tamaño de nuestro hueso, nuestra densidad ósea, en su caso particular, y aunque las fotos no son las mejores, no me atrevo a juzgar los suyos como buenos gemelos. Y atención en cuanto a las piernas. Aquí atiendo sobre todo al vasto externo. Y aquí es donde genéticamente, para puntuar el físico perfecto, yo reconozco haber encontrado ese punto débil en David Leigh, porque pese a no tener mala pierna, al ser un fémur tan largo, fíjate como al vasto externo, para acabar de redondearse, todavía le falta un tramo de la pierna. Aún así, ojo, porque obviamente, sabiéndolas posar, se pueden ver grandes, pero aquí es donde yo diría uno de sus factores más limitantes en términos de culturismo. Y ahora ya nos acercamos al 10 de 10. Y fíjate que aquí yo es donde diría que está el mayor punto fuerte de David Leigh, en su pecho completamente lleno. Porque para mí lo que le ha dado esa apariencia especial respecto a otros físicos es que siempre se ha visto un pectoral totalmente lleno, dibujando esa línea vertical hasta las clavículas. Y es realmente complicado que esto se vea así casi desde que eres un niño, esta línea vertical. Aquí tenéis más pruebas. Y a mí esta es una de las cosas que más me ha sorprendido de su físico siempre. Cómo aún con toda esa amplitud conseguía vérsele un pectoral lleno hasta las clavículas. Y es que para mí este físico sin ese pectoral tan lleno perdería mucha de su estética, y que obviamente es muy dependiente del buen pump, de las luces y también decirlo que de la química. Porque es cierto que cuando hemos visto versiones quizás más relajadas de él, pues ya no hablamos de ese físico tan pletórico, pero que la genética sigue estando ahí y es prueba de que con o sin química es una buena estructura. Y de esta forma es como David Leigh tiene un 6 sobre 10, ni más ni menos que un 6 sobre 10. Teniendo en cuenta mi 4 de 10, pues vemos que hablando en términos de culturismo, el tener algún que otro punto débil te resta muchos puntos aquí. Aún así sabemos que él pierde muchos puntos en el tren inferior y que si el test se hiciese solo sobre su torso, pues se acercaría más al 8 que al 6. Pero para que veáis lo complicado que es encontrar un físico sin puntos débiles, que hasta uno de los que se ha considerado el físico más estético, al menos de redes sociales, no termina de llegar al tan ansiado 10 en nuestro test, y que lo seguiremos buscando. Ya lo hicimos con Ramón Dino, ya lo hicimos con Chris Bumstead, sacando Chris Bumstead un 8,9. Esto es lo que diferencia a un culturista que se presenta con apenas un par de puntos débiles, y en el caso de Ramón Dino nos había salido incluso superior a Chris Bumstead en cuanto a sus inserciones, ni más ni menos que con un 9,3. Y me gusta hacer este ejercicio porque si el mismísimo David Leigh es el quien reconoce que no está del todo a gusto con su físico, recurriendo a no querer mostrarse, teniendo mucho cuidado de qué es lo que sube a las redes sociales. When people take pictures, oftentimes they just want to like maximize it to get, you know, best lighting angles, etc. And then I got to a point where maybe like a few years into working out where I had just a decent bit enough of muscle to get pictures that look like semi-decent, right? But not in those pictures, like in real life, like without like a pump or whatever. I remember just like feeling like still like very like just like skinny and insecure. And then it was like a problem because even say like my senior year in high school, I remember I would just wear hoodies just all the time, because if you're wearing like a big baggy hoodie, you can't like exactly tell like the size of an individual. Even though at this stage you're probably one of the biggest guys in school. Yeah, I mean, I wasn't like gargantuous or anything of the sort, but I definitely I look like a normal, reasonable human being with like an acceptable amount of like muscle tone, right? But still in my head there was like this crazy just distortion, body dysmorphia. Mm-hmm. And then eventually the way that transferred over into social media is it was like that thing just amplified even more in terms of just needing to look as good as I possibly could, like in people like pictures are now scrutinizing and videos. you for it. Yeah, so if like I take a picture with someone and then my physique didn't look like as good as like I thought it would, like in my own pictures that I would take, or just by myself in like particular curated environments, that would definitely wreak havoc on my well-being, and that was definitely suboptimal. But as more and more time went by, I feel like that general complex just naturally like dissolved,
There's been a bit more peace. Y es que esto del gimnasio puede ser un mundo tan peligroso como beneficioso. Lo que en un principio parecía ser simplemente el camino de un chico flaco a eliminar unas cuantas inseguridades y construyendo durante el camino una gran fortaleza física, además de toda la disciplina que te exige y lo que te da este deporte, puede derivarse a una constante comparación y a dar respuesta de expectativas, ya no solo de tu entorno, sino ahora de una red social plagada de millones de personas, cada uno con sus vidas, siendo para unos un flaco, para otros una inspiración y para otros un mero entretenimiento. Por eso yo pienso que él mismo fue víctima de sus propias expectativas, las mismas que él generó, mostrándose tan solo en sus momentos tan pletóricos, sabiendo que eso era una realidad paralela a cómo realmente se podía ver en persona. Entonces, yo no sé ustedes, pero cada vez tengo más claro que uno no puede cambiar la percepción que tiene el resto de él. Intentar luchar contra eso será una guerra sin fin, un combate que nunca podrás ganar, y es responsabilidad tuya marcar tus propias expectativas. Y esto ocurre mucho en el fitness, donde parecemos vivir en una realidad alterada, donde miles de jóvenes pretenden hacerse famosos y reconocidos por lo superficial, pero que no saben todo el vacío y las expectativas que genera que tan solo te conozcan por una foto bajo unas buenas luces. Lo cierto es que David entró en esta vorágine de lo que es el fitness sabiendo muy bien cuál era su reclamo y cómo se juega con la atención de la gente en redes sociales, pero a diferencia de otros, y lo que voy a decir a partir de ahora es meramente mi opinión personal, con los años yo personalmente he ido viendo a David Laith moviéndose por algo más que por mero ego, por algo más que simplemente enseñarte y hacerte valer por tu físico. En sus vídeos verdaderamente se apreciaban intenciones creativas, una gran pasión por el cine, pero que sin embargo el fitness estaba por delante en ese momento. Quienes hemos visto su contenido sabemos que estos no eran meros TikToks como los de hoy en día basados únicamente en superficialidad, sino que había algo más que no solo ego, y eso creo que fue lo que le hizo el año pasado en no tener reparo en pasar a un segundo plano, trabajar en este caso para Gymshark detrás de las cámaras, encargarse de no depender todo su trabajo en meramente mostrar su físico y crear contenido de cualquier forma. Y es que este es el problema de, sin ser culturista, querer basar toda tu marca y tu atención en tu físico. Si elevas las expectativas sobre ti, siempre acabará habiendo alguien mejor, que no sabes todo lo que estará haciendo para mantener y para mostrar esa imagen de sí mismo. Competir contra eso es un camino inevitable a la infelicidad, a la total despersonificación y para mí el principal motivo que lleva a personas en un primer instante ajenas al mundo fitness a llegar a hacer, digámoslo así, tonterías por entrar en esta carrera de la rata, de compararnos con físicos que no somos nosotros y sin seguir el proceso natural del avance en el gimnasio. Y si te gustan cómo están hechos los vídeos de este canal, puedes hablar directamente conmigo porque he creado el que creo que es el primer foro que reúne solamente a creadores de contenido en habla hispana. Y aquí cuento todo lo que hay detrás de los vídeos del canal de Dibra. Aquí me explayo, cuento mi forma de trabajar, incluso os hablo de las inteligencias artificiales que utilizo y que me ahorran decenas de horas al editar estos vídeos. Y ojo, porque aquí ya están entrando entrenadores, diseñadores, hasta desarrolladores de software que quieren crecer su canal de YouTube. Por eso, como bien pongo aquí, tan solo estoy aceptando las personas que ya tengáis un canal o un Instagram trabajado, experiencia con un proyecto ya claro, porque eso es lo que le da valor al foro, que compartamos todo eso y no os alarméis si no os acepto, porque si no, tienes mi Instagram y sabéis que respondo todo. Y dicho esto, ya sabes que tienes el enlace en la descripción y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.